Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Lucas 10, 19 al 20. Es mi oración que cada uno de ustedes que recibe estas buenas noticias sean no solo edificados para el crecimiento en el reino de los cielos, sino equipados para la guerra espiritual que constante y permanentemente debemos enfrentar mientras nuestra esperanza esté puesta en Dios y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pues al momento de declararlo como nuestro Señor, hemos despertado el afán del infierno para hacernos la guerra. El Apocalipsis de Juan dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 9. Así que el diablo está en la tierra, y aunque sabe que le queda poco tiempo, está buscando súbditos que lo obedezcan. El libro sigue diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Pero Dios, además de darnos una armadura para poder enfrentarlo, nos ha dado una estrategia que nos mantiene seguros y protegidos en nuestra casa familiar y mediante el muro en la comunidad. No dejes de seguirnos en redes sociales. Danos like, comparte. Es la manera de extender el mensaje del reino de los cielos, las buenas noticias. Si recordamos las palabras del Señor, Él dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. La palabra griega escrita por Mateo es scorpizo, que en realidad es dispersar, como cuando el lobo ataca a las ovejas. Mientras la palabra sunago, que traduce recoger, es en el sentido de unir o congregar. Esta es la razón por la cual es necesario que la pareja se mantenga unida en torno a Cristo, pues el primer punto de esta estrategia de batalla es la unidad. La pareja debe reconocer que el enemigo no es su cónyuge, ni sus hijos, ni su familia, ni los hermanos de la iglesia, ni los vecinos. En realidad, el que está interesado en desparramar es el mismo que no está con Cristo para recoger. Recordemos que el apóstol Pablo escribió: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Es por eso que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento, para poder saber el nivel y rango del poder espiritual que estamos enfrentando. Muchas veces pensamos que estamos luchando contra un enemigo que creemos solo afecta a nuestra familia, y en realidad está afectando a muchas familias. Puede ser un gobernador que tiene influencia en una gran región o en el país completo. Y su plan es mantener separadas las familias para que no se le pueda hacer frente en unidad. Por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción, o las corrientes de pensamiento que generan rebeldía en los hijos, o las modas, o la falta de comunicación, las mismas redes sociales, el teléfono celular, en fin, muchos elementos que aparentan inocencia, pero que según los objetivos del enemigo
pretenden distanciar, separar y dividir. Así que revisen qué los divide y reconozcan si es un enemigo espiritual y decidan enfrentarlo juntos. El poder sinérgico de su unidad radica en que Dios los dotó de armas complementarias. El libro del Levítico dice: bastarán 5 de ustedes para poner en fuga 100, y 50 de ustedes para que se fuguen 10,000. Y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Levítico 26:8. Ese es el segundo punto de la estrategia, la autoridad. El Señor dijo en Mateo 28:18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que una pareja debe estar en unidad entre sí y los dos con Cristo, quien nos dio este poder. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. En griego es la palabra onoma, que es todo lo que un nombre implica: autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia. Así que debemos, como estrategia, saber en realidad que debemos pedir y ordenar bajo la autoridad del Hijo de Dios. Él también dijo: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. La palabra griega deo, que se traduce a atar, tiene el sentido de tomar preso y encadenar, prohibir, declarar que es ilícito. Como pareja, deben tomar autoridad para declarar ilegal todo lo que se quiera hacer por fuera de las leyes del reino de los cielos. El ataque siempre será en la mente y nos invitará a hacer cosas que no son agradables a Dios. Nosotros o nuestros hijos estaremos sujetos a tentaciones, pero tenemos la autoridad para tomar presos esos pensamientos y esas tentaciones y llevarlos a la obediencia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. El tercer punto de esta estrategia es la sangre de Cristo. El libro del Apocalipsis continúa diciendo: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado aquel que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Apocalipsis 10:11. El poder de la sangre es la provisión que hace ésta para el perdón de pecados. El enemigo siempre buscará hacernos menos pecaminoso el pecado, para que nosotros le demos entrada. Por eso, en unidad y con la autoridad de Cristo, deben hacerle frente mediante la sangre y la palabra. La una para recordarle que tenemos la marca de la sangre y no nos puede tocar, y la segunda para vivir conforme a ella. La oración intercesora, como cuarta estrategia, exige que identifiquemos el tipo de enemigo y lo enfrentemos pidiendo ayuda desde la tierra para que Dios envíe sus ángeles y ellos nos ayuden en la lucha. El libro de Daniel nos cuenta: entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Daniel 10, 12 y 13. Si oramos y unimos nuestros escudos de la fe y la palabra de Dios está en nosotros como pareja, si nuestra oración es una petición de auxilio, Dios enviará su ayuda desde el cielo. Así se retrase, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de interceder. Y una quinta estrategia de guerra es la alabanza.
no es un ritual religioso, debe ser genuina y liberadora. En la Biblia se narran historias como la de los muros de Jericó que cayeron cuando se intensificó la alabanza. Esta estrategia es muy intensa y normalmente confunde al enemigo. El salmista escribió: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Salmos 22, 3 y 4. Y también escribió: Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Salmos 8, 1 y 2. Así que Dios habita en las alabanzas de su pueblo y el enemigo calla, aun cuando alaban los bebés. En la Biblia hay historias que nos cuentan cómo opera esta estrategia. El libro de Crónicas cuenta que el rey Josafat se vio atacado por los amonitas, los moabitas y los de Seir. Y dice, después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas. Y decían: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra los de Judá, y acabaron matándose unos a los otros. Segundas de Crónicas 20, 21 y 22. Es que la alabanza confunde al enemigo. En una ocasión, Pablo estaba en la cárcel y Lucas nos cuenta este hecho así. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 23 al 26. Así que no desperdiciemos estas estrategias para enfrentar nuestras luchas diarias. La unidad de la pareja, que es la combinación de las armas de guerra. La autoridad delegada de Cristo, la sangre que nos protege del acusador, recordándole que ya fue vencido en la cruz. La oración intercesora que activa la intervención de los ángeles a nuestro favor y la alabanza a Dios, que cambia las cosas, cambiando la atmósfera y llenando de luz el lugar. Nehemías nos cuenta: para la congregación de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares, a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanza y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Nehemías 12:27. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por esta estrategia de guerra. Como equipo en una sola carne, te rogamos que nos mantengas unánimes juntos, que podamos ejercer la autoridad recibida del Señor y que siempre llevemos la marca de la salvación en cada acto de nuestra vida. Que en cada suceso nos acerquemos a ti en oración, presentándonos como equipo y dispuestos a recibir las instrucciones para enfrentar cada día las situaciones y vencer según tu propósito. Que nada nos robe la paz y el gozo que se expresan cuando te alabamos, Señor. Es decir, cuando damos fruto de labios que alaban tu majestad. Ponemos a nuestros hijos y descendientes en tu presencia para que mediante nuestra oración ellos también reciban tu protección. Y te rogamos nos ayudes a enseñarles estos principios a otras familias del reino, para que sus vidas sean tan fructíferas como deben ser las nuestras. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar.
Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Todos los derechos son propiedad del Espíritu Santo y están a disposición de quien quiera compartirlos, difundirlos y enseñarlos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.